Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Solís Herrera. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy vamos a analizar el caso de la saxofonista María Elena Ríos, aunándolo con lo aprendido en esta unidad de aprendizaje a través de la asignatura Victimología. Pues bien, primero vamos a desglosar, vamos a analizar qué es la victimología. La victimología es la disciplina que se centra en el estudio de las víctimas de delitos y la interacción entre las víctimas, los delincuentes y el sistema de justicia penal a lo largo del tiempo. Esta ciencia ha experimentado una serie de evolución y aportes significativos que la van haciendo más robusta y más importante para poder aplicarla o utilizarla en distintos campos. La victimología es de gran importancia en México, ya que ayuda a comprender y elaborar de una manera más efectiva los problemas relacionados con las víctimas de delitos. Algunas de estas razones incluyen la justicia y la reparación, ya que se centra en las necesidades de las víctimas, promoviendo la justicia y la reparación para ellas. La prevención del delito, porque al comprender las experiencias y necesidades de las víctimas, se pueden implementar políticas y programas de prevención del delito más efectivo. Derechos de las víctimas, porque se implementan leyes y reformas para fortalecer los derechos de estas. Apoyo psicológico, ya que la victimología contribuye a la comprensión de las necesidades emocionales y psicológicas de las víctimas, lo que es esencial para proporcionar un adecuado apoyo en términos de atención médica y asesoramiento. Una reducción de la revictimización, ya que al abordar las necesidades de las víctimas se les puede brindar un mejor apoyo y se reduce la posibilidad de que sean revictimizadas o abandonadas por el sistema de justicia penal. Ahora bien, ¿quién es la saxofonista María Elena Ríos? ¿Cuál es su caso? La saxofonista María Elena Ríos Ortiz fue atacada con ácido el 9 de septiembre del 2019 en su casa, ubicada en el municipio de Guajuapan de León, Oaxaca. La joven hasta ese momento tenía 26 años y tuvo que ser ingresada al hospital por la gravedad de sus lesiones, que le dejaron secuelas en partes del cuerpo, pero generalmente en el rostro. Bien, en este caso María Elena Ríos es víctima de un delito por intento de homicidio, que al tratarse de una mujer pues se convierte en feminicidio. Vamos a determinar, ahora vamos a analizar los conceptos que hemos analizado, que hemos visto en el desarrollo y a lo largo de esta asignatura. Primero tenemos que es una víctima. Una víctima es una persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de sus derechos humanos o de la comisión de algún delito. Tenemos por otra parte la victimización, que es el número de hechos denunciados por personas en los cuales manifiestan ser o haber sido víctimas o perjudicados por alguna infracción penal. Y tenemos la revictimización, que es cuando una persona ha sido víctima de algún tipo de abuso y la sociedad interviene para su protección. Esto a veces ocurre a través de abusos por parte de un juez, por parte de alguna autoridad, algún servidor público, o la exposición a que la víctima reviva el sufrimiento el cual ya tuvo que soportar anteriormente. Esto quiere decir entonces que víctima es una sola persona, victimización cuando ya son hechos denunciados por grupos de personas, y la revictimización es cuando, vamos a decirlo de manera muy coloquial, esa persona es señalada, ponemos limón en la herida o sal en la herida, como decimos coloquialmente. Entonces, y se le somete a la víctima a estar sufriendo o reviviendo una y otra vez ese daño, o es víctima de algún abuso por parte de alguna autoridad, servidor público. Esa es la revictimización. Regresando al caso de María Elena Ríos, ¿qué pasó con ella? Bueno, el 6 de septiembre del 2019, María Elena Ríos recibió una llamada telefónica de un hombre, quien le solicitó asesoría para el trámite de una visa. Se acordó una cita para el día 9 de septiembre. Ese día la víctima recibió al hombre en su casa y alrededor de las 10 horas el agresor roció ácido sulfúrico en el rostro y cuerpo de María Elena Ríos con la intención de causarle la muerte.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, Juan Antonio Vera Carrizal, quien es el autor intelectual del crimen, había ordenado a Rubén, el autor material, contratar a otra persona para lanzar ácido a la víctima y causarle la muerte. El agresor y su hijo habrían recibido hasta 50,000 pesos por parte de Vera Carrizal, el cual es un exdiputado y empresario para atacar a la mujer, según el expediente penal, por intento de feminicidio agravado. Ahora bien, regresando a la terminología y a lo que vimos alrededor de esta asignatura, vamos a decir que es la víctima de acuerdo con Mendelssohn. Mendelssohn intenta identificar las características personales que disponía a ciertas personas a la victimización con base en explicaciones de la casualidad, que yo prefiero también decir causalidad de los accidentes, porque una cosa es la casualidad, pero si lo resumimos en la ideología de Mendelssohn, él se refiere a la causalidad de los accidentes. Mendelssohn trató de cuantificar el grado de la contribución culpable de la víctima, como lo digo, la causa de la víctima a la perpetración del delito. Esto quiere decir que la víctima, según Mendelssohn, tiene cierto grado de culpa en la comisión de estos delitos y las clasifica de acuerdo a la contribución de estas víctimas, es decir, una víctima ideal, que es la víctima que está expuesta, que no se da cuenta, que es la víctima perfecta, la víctima por ignorancia, que no sabe que pasa por un lugar peligroso, pero aún así no toma las precauciones necesarias, las víctimas voluntarias, pues son voluntarias del delito, o la víctima infractor, que también en este caso yo puedo identificar a Vera Carrizal, porque después de haber sido un infractor, las leyes o los procesos mal manejados lo quieren convertir en víctima. Entonces, esa es la clasificación, esa es la víctima de acuerdo con la ideología de Mendelssohn. Pero también tenemos también otra de las más importantes, que son las víctimas de acuerdo con Newman. Newman elabora una clasificación cuya característica esencial permite nuevas formulaciones y ajustes a diferencia de las de Mendelssohn. Él destaca que la evolución de los procesos victimológicos requiere reformularse en nuevas categorías de víctimas, atendiendo a las imposibilidades de determinar con claridad a los miembros de la pareja penal, principalmente del victimario, la relación que existe del víctima-victimario, y las clasifica de diferentes maneras. Si se dan cuenta, Mendelssohn lo refiere de acuerdo a su participación o a qué tanto las personas propician que sean víctimas o no, y Newman las caracteriza de acuerdo a el ambiente en el que se rodean o la... Es por eso que él no determina con claridad exactamente y los divide en grupos que son víctimas individuales, que es una sola víctima, víctimas familiares, o que son generalmente los delitos o las víctimas que se convierten en víctimas dentro de su núcleo familiar, las víctimas colectivas, grupos grandes de personas que son sometidas a una violación de sus derechos humanos o perjudicadas por algún delito, o las víctimas sociales, ¿no? Esas víctimas que son por la sociedad, por ideologías, por menoscabo de alguno de sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces, Newman los divide en grupos y en cuestión al ambiente en el que se desenvuelven o desarrollan, y Mendelssohn de acuerdo a su grado de participación, al grado en el que causan ser víctimas de algún delito. Regresando al caso de María Elena Ríos, vamos con el proceso penal de Juan Antonio Vera Carrizal y Juan Antonio Vera Hernández, que son padre e hijo y los cuales son inculpados y los autores intelectuales de este delito. Bien, el 26 de diciembre de 2019, un juez de control de Guajuapan de León giró una orden de aprehensión en contra de Juan Antonio Vera Carrizal por su presunta autoría intelectual en la agresión. Sin embargo, el diputado solicitó y obtuvo un amparo al día siguiente para protegerse de la orden de captura. Vera Carrizal estuvo prófugo durante 6 meses e incluso las autoridades estatales solicitaron apoyo de la Interpol para localizarlo. Otra vez, sin embargo, se entregó de manera voluntaria el 6 de abril del 2020. Esto lo que nos dice es que hay malos manejos en nuestros procesos y esto tiene que ver a que
Las personas que tienen un gran poder adquisitivo, que tienen amistades, que tienen influencias, son capaces de corromper el sistema. Y tan es así que, pues, a pesar de haber sido autor intelectual de un crimen tan grave como es un intento de feminicidio, un juez le otorgó una orden, le obtuvo un amparo para protegerse de la orden de captura hasta que, me imagino que ya bien, aconsejado por sus abogados, decide entregarse. Juan Antonio Vera Hernández, el hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, no ha sido detenido por la red de vínculos de protección que tiene hasta el momento. Volvemos a lo mismo, las influencias. Falta la detención de un quinto implicado y también presunto autor intelectual del ataque, y bueno, pues quien ya mencioné, que es el hijo del diputado. En la actualidad cuenta con una orden de aprehensión desde el 26 de junio del 2021 por el delito de tentativa de homicidio. Incluso la Interpol ofrece una recompensa de $1,000,000 por su captura. Vamos a continuar relacionando los conceptos vistos en la actividad con el caso de María Elena Ríos. Vamos con la revictimización. La saxofonista y activista compartió que la defensa de Vera Carrizal intentó revertir el embargo realizado por la Fiscalía de Oaxaca previo a que se declarara en bancarrota. Esta es una estrategia que utilizan muchos abogados, porque cuando se solicita resarcir el daño, como lo vamos a ver más adelante, cuando las cantidades son muy altas, deciden hacer uso de esta estrategia que es de lo más bajo, declarándose en bancarrota para no pagar lo que de otra manera tendrían que hacer. En este caso, los magistrados resolvieron a favor de la saxofonista, quien sufrió, pues como ya habíamos dicho, un intento de feminicidio en septiembre del 2019, cuando dos hombres lanzaron ácido encima de ella por orden de Juan Antonio Vera Carrizal. María Elena Ríos denunció que ha sido víctima de revictimización por parte del juez federal Ponciano Velasco, quien ha admitido todos los amparos interpuestos por la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal, aun cuando no tuvo que haber sido de esa manera. Cuando hay tantas pruebas, no tuvo que habérsele dado un amparo o varios amparos como se le dieron a esta persona, con quien al parecer tiene grandes influencias. Tras la audiencia donde los magistrados resolvieron a su favor y desestimaron el amparo con el que intentaban dar revés a un embargo, la saxofonista acusó la revictimización ahora por parte del juez federal. Recordemos que una revictimización también puede ser un abuso por parte de alguna autoridad, en este caso un juez. Asimismo, María Elena Ríos reconoció la resolución de los magistrados, a quienes ha obligado prácticamente a realizar una audiencia pública y oral, cuando el amparo, de poca calidad, pudo haberse resuelto por escrito y de manera más fácil, según comentó María Elena Ríos. Nos damos cuenta que efectivamente María Elena está siendo sometida a una revictimización por abuso del juez federal, una autoridad, por los malos manejos, cuando la situación se pudo haber resuelto de otra manera y no es así. Ella está siendo sometida a una revictimización. Ahora bien, se continúa aún hasta la fecha, y según fuentes investigadas, solicitando la compensación y llegando a un acuerdo que tiene que ver con la compensación y reparación del daño. En el caso de María Elena, sus tratamientos consisten en procedimientos con láser que la dejan en reposo por al menos una semana, además de revivir una y otra vez la experiencia de sentirse nuevamente quemada y la impotencia de pensar que no habría necesidad de vivir con tanto dolor. Para ella, recibir atención médica también ha implicado gastos de transporte y comida, porque la mayoría de los procedimientos son fuera de Oaxaca, además de comparecencias legales y situaciones que han impedido retomar su vida. Otro agravante al costo emocional es el dinero que se requiere para los tratamientos, ya que una consulta dermatológica, por ejemplo, puede variar desde los 500 hasta los 1,800 pesos según el hospital o el médico con el que se trate. Y los tratamientos con láser y la anestesia general pueden llegar hasta los 70,000 pesos por hora. Son tratamientos excesivamente caros. A ellos se suman los costos de los medicamentos tópicos para dar continuidad al tratamiento, que cuestan más de 2,000 pesos, pastillas, pomadas, etcétera. Además, las sobrevivientes de la llamada también violencia ácida suelen experimentar estrés postraumático. En el caso de María Elena, a tantos días, a tanto tiempo del ataque, sigue sin poder vivir con tranquilidad. Tiene sobresaltos al dormir, está sometida a estrés y falta de sueño, y tiene que estar sometida a una cotidianeidad con la que ha aprendido a lidiar.
porque también está sometida a estar expuesta en redes sociales, notas amarillistas, revistas, periódicos, televisión. Entonces, eso va agravando la situación y va causando un daño, el cual ella sigue buscando sea reparado, sea compensado. Originalmente se hablaba, hubo por ahí alguna nota amarillista que hablaba de que ella quería 500 millones de pesos. Sin embargo, después de haber presentado otros documentos, se comprobó que lo único que ella solicita son 85 millones de pesos, pero ¿quién decide el costo de la salud de las personas? ¿Quién decide cuánto cuesta tu salud emocional? ¿Cómo se puede compensar? Difícil, ¿no? A 4 años de haber sido atacada con ácido, la saxofonista María Elena Ríos Ortiz sigue en la búsqueda de justicia. Sin embargo, su caso ha estado rodeado de polémica, con acusaciones de manipulación mediática, intereses económicos por parte de la víctima y su asesora jurídica. La solicitud de 85 millones de pesos por concepto de reparación del daño integral también ha generado polémica. La defensa de Ríos Ortiz ha argumentado que esta cifra es necesaria para cubrir los daños físicos y psicológicos de la víctima. El caso de María Elena Ríos es complejo y está lleno de contradicciones. Las acusaciones de interés económico han empañado la búsqueda de justicia de la víctima, pero también han puesto en evidencia la falta de recursos para atender a las víctimas de violencia en México. Esto únicamente sigue evidenciando que nuestro sistema penal en el país y sus procesos siguen estando viciados, siguen habiendo corrupción. Si una persona tiene influencias, si una persona es político, si una persona tiene el suficiente poder adquisitivo, puede comprar la ley. Es importante que conozcamos estas materias, que conozcamos estas ciencias y nos empapamos de estos conceptos, sobre todo para nosotros, quienes vamos a ser profesionales de la seguridad, ya que en el desempeño de nuestras funciones será importante tener en cuenta y tener presentes en nuestro actuar al día con día todos estos conceptos para no provocar más daño a las víctimas, para no revictimizarlos, para no provocar una victimización de las personas o de los grupos con quienes vamos a estar trabajando. Por tal motivo es muy importante que como profesionales tengamos presente esto y lo sepamos llevar a nuestras labores en la vida cotidiana. En conclusión, les puedo decir que la revictimización es un fenómeno que puede afectar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia sexual, tratas de personas. Combatir la revictimización requiere una aproximación integral que aborde la atención a las necesidades de las víctimas, la promoción de la confianza en las instituciones, el fenómeno de la comunicación y el empoderamiento, la capacitación de profesionales, la incidencia y la sanción del delito, la cooperación interinstitucional y la prevención y concientización de la sociedad. Esto es muy, muy importante, porque también como servidores públicos y profesionales de la seguridad, una de nuestras funciones es crear conciencia en las personas, explicar estos términos, prepararlos, platicarles para que ellos no caigan en este tipo de situaciones que incluso algunas personas lo hacen sin conocimiento de causa. Conocer acerca de la victimología es fundamental para comprender las necesidades de las víctimas, analizar su papel en el desarrollo del delito, brindar asistencia jurídica y terapéutica, identificar temores y preocupaciones, estudiar también la relación entre la víctima y el delincuente y mejorar los intervalos o los tiempos en el desarrollo de los procesos penales. Todo esto nos va a permitir, como ciudadanos y profesionales de la seguridad, abordar de manera más efectiva y comprensiva el tema tan importante que es la victimización, así como nos va a ayudar en el futuro a reducir su impacto en la sociedad. Por mi parte es todo. Mi nombre, les recuerdo, es Enrique Solís Herrera, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. Muchas gracias y nos vemos la próxima.